San Pedro, que en realidad no la tienen, pero bueno, esto es algo que pertenece a la doctrina católica, no nos metamos ahora en esto, pero cuando el Papa Benedicto sale, o Ratzinger antes de ser Benedicto sale como Papa, es importante que ustedes entiendan que fue una lucha férrea entre los dos a ver cuál se quedaba con el papado. Así que eso que dice Francisco, la historia que cuenta que él no quería ser papa, que él no sabía que iba a ser papa, son burdas mentiras, pero sabemos que el Vaticano miente. La historia está ahí, pueden ustedes leer. Hay libros escritos sobre la batalla campal que tuvieron estos dos papas en el cónclave pues pasado, no en este, ¿verdad? Que ganó Francisco, donde Benedicto simplemente renuncia, sino en el pasado donde los dos estaban compitiendo por el papado. Bergoglio crece una familia trabajadora de inmigrantes italianos, y esto es muy importante porque al ser inmigrantes y haber llegado a Argentina, ellos perdieron ese tradicionalismo católico. Ahora, esto se pone peor cuando vemos que él es jesuita, se inició dentro de los jesuitas. Como jesuita tenía una visión del cristianismo más centrada en lo que es la izquierda, entendiendo que los jesuitas tienen un sentido de que inclusive ellos nunca aceptan cargos porque ellos tienen una visión pues completamente de justicia social falsa, ¿verdad? Pero es la visión filosófica que tienen, y no solo de justicia social, sino también pues en otros órdenes que no nos vamos a meter ahí porque puede ser peligroso que hablemos de estas cuestiones en este video. Queremos seguir aquí informándoles a ustedes y trayéndole a ustedes pues una información responsable que los haga a ustedes entender y aprender. Recuerden, quédense porque voy a decirles por qué el título del video: Papa Francisco descansa en paz, pero no en la tierra. Es importante que sepan esto. Una pregunta. Podemos ver aquí el inicio de una potencial discordia, ¿verdad? Uno, de un origen tradicionalista católico, y otro de un origen populista, nacido en la Argentina con varias etapas de dictaduras, luchas sociales, inclinación a la izquierda que sabemos que ha existido en Argentina por muchísimos años. Volviendo a Ratzinger, se convirtió el Papa en el Papa Benedicto XVI en el 2005. Su papado fue marcado por la defensa de valores conservadores, pero tan solo 8 años después, en el 2013, hizo algo inaudito: renunció. Renunció por la presión que le estaban haciendo la mafia del Vaticano, porque querían a Francisco, querían a alguien que careciera de todo tradicionalismo católico, y no solo tradicionalismo católico, también tradicionalismo cristiano, porque el Papa Francisco ha ido no solo contra los valores del catolicismo, sino contra los valores del propio cristianismo, que es algo que compartimos todas las denominaciones cristianas, no tan solo pues la denominación romana. Se dieron cuenta aquí que hay algo extraño. Amigos se besaban las manos uno al otro, pero amigos no, pura hipocresía. Un papa renuncia y deja un trono que luchó tan ardientemente con ese mismo otro, con Jorge Bergoglio. Aquí hay algo extraño, y esto lo ha tratado de hacer ver, o trató de hacer ver Benedicto en muchísimas oportunidades, y muchos libros se han escrito sobre esto. Esto no se había visto en más de 600 años, así que esto es un hecho extraordinario. Entendamos que la percepción de un católico, ser papa es como ser Dios. En la percepción de un católico, ser papa es como ser Dios. Y esto no es una manera de decir. Los papas mismos lo han dicho a lo largo de la historia, que un papa es como Dios en la tierra. ¿Quién renunciaría a esto? Es como si yo renunciara a mi pastorado. No hubiera forma de que eso sucediese. Puede ser que me quedara sin ovejas, si es posible, pero yo renunciar, yo ya no quiero más esto, pues eso es completamente imposible que esto sucediera, porque cualquiera que cree que tiene un llamado de Dios sabe
las consecuencias de renunciar a esto. Así que había de alguna forma algo amenazando a este otrora obispo Ratzinger y ahora, ¿verdad? Papa Benedicto XVI para que él renunciase. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta. Esto no se había visto hace 600 años. ¿Por qué hizo esto Benedicto? ¿Hubo presiones internas o fue solo por salud? Comprendamos que el papado es vitalicio. Así que todo papa entiende que va a morir siendo papa, se va a enfermar siendo papa y va a morir siendo papa. Por lo tanto, la enfermedad, la decadencia normal de la edad, eso no es una justificación. Y vemos que él murió 10 años después de haber renunciado. Así que esto fue una mera justificación pírrica de lo que pasó entre ellos. ¿Qué fue lo que pasó entre ellos? Realmente la mafia del Vaticano quería al Papa Francisco comandando. Pero ¿qué fue lo que hizo Benedicto XVI? Benedicto XVI accedió a las presiones y renuncia, pero se queda como Papa emérito. Y esto le hizo una sombra a Francisco, que durante estos 10 años Francisco nunca pudo estar en paz. ¿Hasta dónde o cuándo comenzó a estar en paz Francisco? Exactamente cuando Benedicto XVI muere. Por lo tanto, cuando Francisco le dijo a Benedicto XVI, descansa en paz, en realidad el que estaba descansando en paz era él, porque por primera vez es libre en su trono del papado. Mientras que estuvo Ratzinger, bueno, esto era una sombra que el Papa no podía ocultar. Se veía, se notaba en su rostro la desesperación. Muchas veces se notó en cámara cuando estaban uno cerca del otro. O también todas las presiones que hacían los católicos tradicionalistas, pues para hacer ver que el verdadero Papa era Benedicto y que no entendían de ninguna forma por qué había ocurrido la renuncia, porque vemos que Benedicto en realidad no estaba para morir de ninguna forma. Y repito, por favor, y recalco, el papado es vitalicio. Todo papa entiende que se le va a dar el papado, ya siendo una persona mediana edad o edad avanzada. Esto es algo común dentro de los papas. Los menos han sido jóvenes, los más han sido personas de mediana edad a personas mayores, y ellos van a estar en el papado, van a enfermar, van a tener su decadencia normal como seres humanos y van a morir. Esto no es algo que debe asustar a alguien que quiera el papado. Ahora, hoy nos vamos a adentrar en las creencias y acciones de ambos papas, buscando señales de rivalidad entre ellos. Podría ser que las ideologías opuestas de estos dos hombres hubiesen creado una división dentro del mismo catolicismo. Sí, pongan ojo en esto. Y recuerden que en un momento de la historia, la Iglesia Católica se va a convertir en cueva de demonios. Lo dice la Biblia, lo profetiza la Biblia en 2 capítulos, Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 18. Así que en un momento la Iglesia Católica se va a quitar la máscara de iglesia cristiana y va a trabajar arduamente por el reino de la bestia y por todo lo que se viene, y ninguno ha trabajado más fuerte que este papa que está ahora. Ahora, pongamos asunto, porque después de la muerte de Benedicto es que se viene lo terrible, porque ahora Francisco puede descansar en paz, no en la tierra, porque no está muerto, pero sí en la silla del emperador de Roma. Y por eso el título del video: cuando muere Benedicto, entonces el Papa Francisco es que puede descansar en paz. A medida que Benedicto se instalaba en su nuevo cargo, los primeros signos de cambio sísmico se hicieron evidentes. Inmediatamente comenzó a alejarse Francisco. A medida que Francisco se instalaba en su nuevo cargo, los primeros signos de cambio sísmico se hicieron
evidente. Inmediatamente comenzó a alejarse de las estrictas normas de la tradición católica, y no solo católica, sino también cristiana. Recordemos las frases célebres de Francisco que no sabía por qué el padre había enviado a su hijo a morir, entendiendo de que supuestamente él estudió teología, él mismo lo ha dicho. Y claramente la Biblia dice en Juan 3:16, ¿por qué razón el padre envió a su hijo? ¿Por qué? Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Ok, entonces, por favor, pongan esto muy sobre el tapete para que entiendan qué es lo que está pasando. Por eso en la miniatura del video aparece Benedicto en su caja de muerte y un letrero que dice: Papa Francisco, descanse en paz. Cuando Benedicto estuvo en esa caja, en realidad el Papa Francisco salió de ese shock, ese estado de shock que estuvo durante todos estos 10 años. Puede ser que el Papa Francisco estuviera tomando medidas deliberadas para desmantelar la estructura que Benedicto XVI había querido preservar, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En lo único que coincidieron ambos fue en el ecumenismo, y eso era porque ambos fueron seguidores de Juan Pablo II, un papa completamente ecuménico, que trajo el ecumenismo a niveles insospechados, y estos dos papas han seguido todo lo que ha hecho, todo lo que hizo Juan Pablo II durante su papado, que fue cosas realmente siniestras, pero nada parecido a lo que llegó a hacer Francisco. Porque Francisco llegó a traer un Dios falso al Vaticano. Trajo la Pachamama al Vaticano. Pero no solo eso, sino también que en su reinado o durante su reinado, el Vaticano aprobó que el dios Moloch fuese llevado al Coliseo romano y ser expuesto en el Coliseo romano. Entendamos que culturalmente Moloch no tiene nada que ver con Roma. Así que no se puede comparar la historicidad del ídolo Moloch y la cultura romana antigua. Así que esto de que no, que era algo histórico, eso es pura mentira. Es decir, fue un sacrificio claro que se le dio de adoración al dios Moloch, y entendamos que el dios Moloch era un dios que pedía niños. Ok, no era cualquier dios. Todo dios falso es demonio. Pero esto es un dios falso, demoníaco, pero completamente maligno. ¿Cómo le hacían los sacrificios a Moloch? Bueno, él tenía sus brazos de esta forma extendidos y se le ponía fuego adentro de él porque era de bronce, o quiere decir, era metálico, y por supuesto, antiguamente, pues de otros materiales, más de piedra, según fue caminando la humanidad, pues entonces lo comenzaron a hacer de metálico, y cuando se ponía al rojo vivo esas manos, le ponían los niños en las manos, porque el sacrificio eran los gritos de ellos. Espantoso. Completamente espantoso. Bueno, el Vaticano, durante el reinado ahora de Francisco I, permitió que ese dios Moloch fuera llevado y expuesto en un lugar que los cristianos fueron martirizados, incluyendo niños cristianos. ¿Ok? Entonces, pongamos todo esto en contexto para que veamos qué hay espiritualmente detrás de este Papa Francisco. Por eso yo siempre lo critico porque tengo mis razones. Razones fundamentadas en lo que él ha hecho, razones fundamentadas en lo que él ha permitido hacer, razones fundamentadas en lo que él ha dicho, y razones fundamentadas, por supuesto, por encima de todas las cosas, en lo que dice las Escrituras sobre la fe y el proceder de alguien que de alguna forma se catalogue como cristiano. Francisco, bueno, ha reconocido públicamente sus posturas de izquierda, catalogando a que quien más se parece a un cristiano es un comunista. ¿Ok? Es decir, algo completamente blasfemo, porque el comunista
De hecho, ontológicamente, niega a Dios, porque el comunismo es una filosofía sin Dios. Entonces, ¿cómo es que quien más se parece a un cristiano es un comunista? No solo eso, sabemos todas las filosofías que él ha apoyado, las cuales no vamos a mencionar aquí por razones muy, muy obvias. Y esto es un cambio significativo dentro del catolicismo romano. ¿Podría ser esto un signo de que Francisco está desmantelando las tradiciones establecidas, no solo por Benedicto XVI, sino por los papas anteriores? Completamente, y esto está de acuerdo el 90% de los católicos. Simplemente hay que entender que los católicos creen que los papas son una figura teológica pues por encima de todos los hombres. Así que lo que ellos hacen está bien hecho, aunque los católicos saben que el Papa Francisco está destruyendo la tradición católica por entero, y no solo la católica, sino que también le está haciendo daño a la tradición cristiana. Más allá de su postura, que anda por caminos que nosotros sabemos que la Biblia no está de acuerdo con ellos, Francisco se ha enfocado en un papado supuestamente de justicia social, hablando sobre cambios climáticos. Por eso trajo la diosa madre. Hay que poner esto en plata, porque el ser humano siempre ha adorado la naturaleza. Y este Dios de la naturaleza, esta diosa falsa madre, ha recobrado fuerza no solo respecto a la Pachamama, sino respecto en todos los lugares del mundo. En los territorios nórdicos se está adorando muchísimo, ¿verdad? Todo este caso de Greta y de todos estos defensores del medio ambiente. Yo sí creo que hay algo espiritual detrás de todo esto, y es la adoración un poco a lo que es el plano natural, que si bien el hombre ha dañado, estos lo han llevado a algo que pone al hombre al servicio de la naturaleza, y no es así. Dios hizo la naturaleza al servicio del ser humano. ¿Ok? Eso es lo que Dios estipuló, y yo obedezco a Dios y no a los hombres completamente. Así que más allá de esto, Francisco ha agredido también no solo lo que son todos estos preceptos bíblicos, sino que también está agrediendo, por ejemplo, la propiedad privada, adentrándose en lo que es los terrenos de la Agenda 2030, algo que cualquier iglesia de corte cristiana, yo no digo que tendría que oponerse, pero tendría que ser cautelosa en cuanto a apoyar esto, porque se sabe que la Agenda 2030 no le están impulsando personas cristianas, ni siquiera católicas, que si monjes, San Francisco de Asís, que quiere salvar la naturaleza. No, lo están impulsando élites que la historia de la humanidad ha probado, que de las élites parten los conflictos, las guerras, los gobiernos inclusive dictatoriales, como los que hemos sufrido los latinoamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. En contraste con esto, Benedicto XVI no basó su papado en estas cosas, sino que más bien lo basó en una espiritualidad que bien le hace falta a la Iglesia Católica. Y luego esta es la manera en que Francisco ha lidiado con los escándalos de la Iglesia. Él ha pedido disculpas públicas, algo que ha hecho todos los papas. Yo creo que el papa ya lo tiene ya, cuando lo hacen papa, le dan el sketch, es decir, lo que tiene que hacer, y si lo primero es pedir perdón por las atrocidades de la Iglesia Católica. Lo hizo Juan Pablo II, lo hizo Benedicto XVI, lo hace ahora el Papa Francisco, y lo va a hacer también el que venga detrás. Él ha pedido disculpas públicas y ha hecho esfuerzo por la transparencia, pero luego en cada uno de sus mensajes le ha pasado el paño a todos los pecados dentro del catolicismo. Y pronto vamos a hacer un video sobre unas declaraciones que él acaba de dar, muy curiosas, que contradicen ese supuesto mensaje de transparencia que él quiere hacer ver. Ahora, en esto sí se diferenció de Benedicto, y Benedicto fue un papa que un poco ocultó las cosas
Francisco ha tenido algo, vamos a decir que bueno, que las ha puesto en el relieve. El problema es con qué objetivo. Con el objetivo de debilitar la moral cristiana, no con el objetivo de hacer justicia. Porque él tiene la información en su mano. Él tiene miles y miles de denuncias en su mano. Él puede ejecutar, ¿ok? Y hacer una limpieza tremenda dentro del catolicismo desde el comienzo hasta el final, hasta lo más profundo. ¿Por qué razón? Porque el catolicismo es algo piramidal, es como un sistema comunista, ahí todo el mundo está controlado. Es decir, ahí tú tienes un superior y a la vez un superior, a la vez un superior, y son comisiones para protección de la fe, y comisiones y arquidiócesis y diócesis, y bueno, cardenalicios, y es todo un aparato, ¿ok? Que de control. Por lo tanto, ellos tienen la información de todo. ¿Por qué el Papa Francisco ha mostrado transparencia? Porque para que haya cambios, las personas tienen que entender que las cosas están mal. Y de la única forma que las personas entienden que las cosas están mal es mostrando la pudredumbre. Entonces, estos trapos sucios que se han sacado, inclusive ahora hay graves acusaciones contra Benedicto XVI en Alemania, y yo creo que es una campaña. Yo no estoy culpando a Francisco, pero creo que la Iglesia Católica Liberal, el ala liberal de la Iglesia Católica, está tratando de alguna forma de empañar la imagen del Papa difunto para que Francisco pueda estar en paz. Es decir, pueda reinar en paz. Por eso el título del video. Descansa en paz, pero no en la tierra, porque no está muerto. Pero entre más se ensucie la imagen de Benedicto XVI, con toda seguridad, el Papa Francisco fortalece su papado, fortalece su reinado, y de alguna forma más y más católicos comienzan a confiar en él, porque recuerden que millones y millones de católicos tenían la confianza en el Papa Benedicto XVI. Y no hablo solo de los sedevacantistas, sino hablo de muchos católicos que no decían nada, no se pronunciaban como sedevacantistas, no se pronunciaban contra el Papa Francisco, pero de alguna forma entendían que el verdadero Papa era Benedicto XVI. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que Francisco ha estado utilizando de alguna forma su postura de supuesta apertura para desacreditar de alguna forma al catolicismo tradicionalista. Ese catolicismo tradicionalista que ocultó las cosas, eso es una verdad, ocultó las cosas, pero de alguna forma durante muchos siglos tengo que darle esto, al reconocer esto del catolicismo romano, que al menos en lo público defendió los principios del cristianismo. Eso sí, lo reconozco del catolicismo. No puedo decir ahora los principios que defendió, porque sería muy contraproducente de mi parte hablar de estas cosas. Pero durante muchos siglos, el catolicismo fue prácticamente, hay que decirlo así, la única fuerza, vamos a decir, con poder político, ¿verdad?, que detuvo de alguna forma algunas cosas que el mundo estaba haciendo. No sé, para no meternos en terrenos demasiado peligrosos, pero podemos hablar de la eutanasia, por ejemplo, para no meternos en terrenos demasiado peligrosos. El catolicismo siempre estuvo en contra de la eutanasia y de alguna forma detuvo todo este empuje que el mundo quería hacia pues que los seres humanos podamos decidir cuándo morir, cuándo vivir, y yo creo que esto es algo que solamente pertenece a Dios. Entonces, en eso sí reconozco esto del catolicismo romano, pero el Papa Francisco ha hecho todo lo contrario. El Papa Francisco, su discurso es completamente de apertura a lo que el mundo quiera hacer. ¿Por qué razón? Porque sin lugar a dudas, amado pueblo de Dios,
el catolicismo se está quitando la careta. Se está quitando la careta y pronto los vamos a ver al lado de la bestia. Claro, los cristianos no vamos a estar porque nosotros los vamos volando. Y el que no lo crea, bueno, yo respeto eso, pero yo sí creo que esto no suena a conspiración, esto suena a un plan programado no por el hombre, sino por la fuerza de las tinieblas, porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo, contra fuerzas espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo creo que el enemigo está usando fuertemente a este papa, porque escuchen esto, a los cristianos evangélicos. Si la Iglesia Católica se debilita, sin lugar a dudas, eso hace que el cristianismo sufra un daño. Porque malo que bueno es un poder político. La verdadera iglesia no es del mundo, pero sabemos que el Vaticano no es la verdadera iglesia. Y ellos sí son del mundo y por lo tanto tienen el poder político. No sé si sabes que históricamente los que inventaron la diplomacia fueron los católicos. Los primeros en tener personal diplomático y tener sedes diplomáticas fueron los católicos, fue la Iglesia Católica, no fueron las naciones. Es decir, antes de que Francia tuviera una embajada, no sé, en Moscú, el Vaticano tenía embajadas en todo el mundo. Así que el Vaticano se inventó como tal, bueno, no se inventó la política, pero sí se inventó la política moderna. La heredó del derecho romano y de la política romana, eso estamos claros, pero hizo todo lo que nosotros conocemos hoy como política. De alguna forma tiene que ver con el Vaticano y de alguna forma ellos fueron los padres de todo lo que estamos viendo hoy en la política. Entonces, es bueno responder a todas estas preguntas y necesitamos profundizar más en todos los hechos que están ocurriendo. Déjame llevarlos a través de un pasaje muy oscuro de la historia eclesiástica, un periodo en que la Iglesia Católica estaba al borde del abismo. Esto nos ayudará a entender mejor cómo estos dos líderes podrían estar de alguna forma preparándose, mientras que, por supuesto, Benedicto estaba en vida para eventos sin precedentes. Estamos hablando, por ejemplo, de los cismas que han ocurrido a lo largo de la historia. Recuerden esto, hace mucho tiempo Alemania quiere separarse del Vaticano. Es muy curioso que el Papa Ratzinger era alemán y que Francisco ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para que ese cisma proceda. ¿Por qué razón? Porque primero fortaleció lo que se llamó o lo que se llama el camino sinodal, que le da, vamos a decir de esta forma, potestad a los sínodos locales para realizar ciertos y determinados cambios. Esto un poco se separa de lo que es más la iglesia conciliar, el conciliarismo con el papado a la cabeza, que eran los únicos que podían ejecutar cambios. Ahora no, ahora los sínodos se pueden reunir. Ellos hicieron el sínodo de la Amazonía. El Papa Francisco dirigió ese sínodo desde muy cerca y bueno, ya vieron los cambios que se hizo, llegó hasta la Pachamama allá. Y ahora entonces este camino sinodal ha estado tomando fuerza y Alemania ha dado también su paso y ha tomado medidas que contradicen no solo la tradición católica, sino también la tradición cristiana como tal. Y eso el Papa Francisco lo sabía desde el principio. ¿Quién fue el que ocasionó esto? Él mismo lo ocasionó. Él está tratando de descentralizar el poder. ¿Por qué? Porque si alguien quiere un cambio, tiene que hacer daño a lo que está. Entonces el Papa Francisco necesita desmoronar el poder de la Iglesia Católica, hacerla débil, para que entonces nazca una nueva Iglesia Católica, digámoslo de esta forma, es decir, una nueva forma de catolicismo más sinodal que sea más, digámoslo de esta manera, más apta para que ocurran cismas y ocurran divisiones, y porque eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere. Para que el anticristo, la bestia, tanto el falso profeta, que es la Iglesia Católica,
y el anticristo tomen el poder. Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 dice claramente que Babilonia se va a convertir en cueva de demonios, es decir, en hogar de chacales, de animales perversos. Así que lo que estamos viendo hoy del catolicismo no va a ser igual que lo que vemos. Si te asusta de alguna forma la historia del catolicismo, no vas a querer estar cuando esa mujer esté sentada sobre el dragón escarlata. Te lo digo claramente. Y esto estamos viviendo en tiempos completamente históricos, completamente bíblicos. Si tú no entiendes eso, si tú no entiendes lo que está pasando en la Iglesia Católica, si tú no entiendes lo que está pasando en el mundo de la tecnología, acaban de descubrir cómo conectar las inteligencias artificiales a los cerebros. Vamos a estar hablando de esto en otros videos. Esto va a ser algo terrible y te voy a explicar en otros videos después. Tal vez al final de este o un poco más al rato te doy como una sinopsis de lo que va a pasar o de lo que ha estado pasando. Estos son ya cuestiones que ya existen ya, inclusive dentro de los Estados Unidos. Es decir, yo conozco la compañía que tiene la tecnología, pero ahora ha ocurrido algo en otro país que es completamente siniestro. Así que quédate, por favor. Entonces, está ocurriendo cosas tremendas, tremendas. Y eso nos tiene que decir a nosotros que nosotros estamos entrando en un terreno histórico completamente profético y completamente apocalíptico. Si tú no lo entiendes, estás ciego. No importa si eres evangélico, católico, lo que sea. Si tú no entiendes que estamos entrando en un terreno